Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar viendo acerca de las redes de Petri en la parte número 3 de este tema. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es análisis de estas redes de Petri a partir de lo que vimos en la última sesión, que era la dinámica de las redes de Petri. Primero vamos a empezar con un concepto muy importante, que es el etiquetado de una red de Petri. Como bien dice aquí la imagen, bueno, la presentación, hasta este punto hemos manejado que una red de Petri puede representar las transiciones y los eventos en un autómata, como lo hacemos con el diagrama de transiciones, donde un evento dispara el cambio de un estado en un autómata. Sin embargo, no hay una forma formal en la que establezcamos esto. La forma de darle parecido, o no parecido, darle formalismo, yo creo que es la palabra correcta, a una red de Petri, para decir que esta red de Petri representa un autómata, porque a final de cuentas ese es nuestro objetivo, obtener una representación que pueda servirnos cuando estamos hablando acerca de los autómatas. Esta representación que obtenemos la hacemos a través de lo que se conoce como etiquetado de la red de Petri. El nombre que ahora tiene la red de Petri es la letra N mayúscula. Y nos dice que ahora se compone de este grupo de 8 elementos, que empezamos con lo que es el gráfico de la red de Petri, que ustedes ya saben que es como tal el dibujo. Tenemos el conjunto de los eventos para los que estamos etiquetando las transiciones, es decir, el conjunto de eventos que a mí me interesan. Es decir, si yo tengo un autómata, yo estoy seguro que ese grupo de autómata, que ese autómata debe tener una serie de eventos. Esos eventos es a los que hace referencia esta red de Petri, es decir, los eventos hacia los que quiero relacionar esta red de Petri. Tengo L, que es la función de etiquetado de las transiciones. Y aquí es importante mencionar, hasta este punto hemos considerado que los eventos son las transiciones. Si queremos representar un diagrama de un autómata, tomamos los eventos como si fueran las transiciones en la red de Petri. Sin embargo, esto tiene un nombre, se llama función de etiquetado, es decir, un conjunto, es decir, es la función que me lleva a transiciones hacia el grupo de los eventos que yo tengo en un autómata. Eso es lo que yo voy a conocer como la función de etiquetado, y se representa con la letra L minúscula. Y tenemos el estado inicial. El estado inicial de la red de Petri es el que conocimos cuando vimos el marcado. Ese primer estado a partir del cual la dinámica de la red de Petri empieza a desarrollarse es el estado inicial que nosotros conocemos y que pertenece a la red de Petri. El conjunto de los estados marcados es XM. Es el conjunto de estados marcados que podemos tener en la red de Petri. ¿Esto qué significa? Que al igual que cuando tomamos en los autómatas, tenemos un conjunto de estados marcados. Este conjunto de estados marcados lo vamos a denominar X mayúscula subíndice M, que siguen siendo un tanto arbitrarios la forma en la que los etiquetamos, la forma en la que definimos qué estados son marcados. Ustedes recordarán cuando aplicamos la dinámica de la red de Petri, vamos obteniendo estados nuevos. Esos estados nuevos pueden que sean o no sean marcados, dependiendo la definición que se nos dé en el ejercicio, o dependiendo si yo soy el que estoy haciendo el autómata a partir, perdón, si yo soy el que está generando la red de Petri a partir del funcionamiento de un sistema, yo soy el que defino qué estados son los que a mí me interesan, los estados que a mí me interesan marcar. Luego tenemos otra definición importante, que es el lenguaje generado y el lenguaje marcado por una red de Petri. Al igual que en los autómatas, que hay un lenguaje generado por el autómata y un lenguaje marcado también del autómata, aquí lo que vamos a hacer nosotros es obtener el lenguaje generado y el lenguaje marcado, pero de una red de Petri que está etiquetada. Suponiendo que ya tenemos esta red de Petri que se compone de estos 8 elementos, podemos decir que el lenguaje generado por la red de Petri nos está diciendo que hay una función que nos permite llevar cadenas de las transiciones, porque las cadenas pertenecen a las transiciones. Existe una función L que lleva esas cadenas de transiciones, y que el resultado de esa función, es decir, del mapeo de esa función, va a pertenecer al conjunto de la cerradura de Kleene. Y aquí regresamos a un concepto que habíamos visto al principio. Recordemos que la cerradura de Kleene es el conjunto de todas las cadenas posibles que puede tener un alfabeto, que en este caso el alfabeto es el conjunto de los eventos. Todas las cadenas que podamos generar con estos eventos están incluidos en el universo que para nosotros es la cerradura de Kleene, esta E. Esta es la cerradura de Kleene, que es el conjunto de todas las cadenas que se pueden generar a partir del conjunto de los eventos.
todas esas cadenas que podamos generar. Es que me está diciendo que existe una función de mapeo que me lleva cadenas que pertenecen a la cerradura de cleaning, pero de las transiciones, y el resultado de llevar esa cadena o pasar esa cadena por la función L me genera una cadena que ahora pertenece al conjunto de la cerradura de cleaning. En palabras más sencillas, lo que estamos diciendo es que una cadena de transiciones va por la función del etiquetado, va a pertenecer también es una cadena que va a pertenecer también a la cerradura de cleaning. Entonces, esto es un formalismo que es importante tenerlo bien claro. Entonces, esta función ls puede ser distinta. Por lo regular solamente es una función identidad, en el sentido de que cualquier cadena que entra, que pertenece a la cerradura de cleaning, pero de las transiciones, es la misma cadena, solo que pertenece también a lo que es el conjunto de la cerradura de cleaning, pero de los eventos. En otras palabras, estoy llamando cadenas del grupo de transiciones a cadenas que ahora pertenecen al grupo de los eventos, bueno, de la cerradura de cleaning de los eventos. Entonces, más que nada eso es lo que me está diciendo. Y me dice también que existe una función que toma dos elementos. Esta función que toma dos elementos toma un estado inicial. Cuando se aplica esa cadena, me lleva a otro lugar, me lleva a otra, me transforma o está definida esta función. El resultado de esta función está definido. Eso lo teníamos en el diagrama de eventos y estados en un autómata. Si teníamos un estado y estaba habilitado un evento, entonces automáticamente nos llevaba hacia hacia un nuevo estado. Eso es lo mismo que me está diciendo aquí. El lenguaje generado de una red de Petri etiquetada es la cadena que pasa por la función L, que pertenece, el resultado de pasar S por la función L me va a generar una cadena que ahora va a pertenecer a la cerradura de cleaning de los eventos, de tal modo que S es una cadena que pertenece a la cerradura de cleaning, pero de las transiciones. Y tenemos que existe una función que está definida para un estado X0 y una cadena S. Es decir, S tiene que estar definido necesariamente. O como lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo entra en el sentido esta definición. Lo importante ahorita es entender que lo que estamos haciendo es darle un soporte pues teórico a lo que hemos visto de redes de Petri, pero ahora enfocándolo hacia lo que a nosotros nos interesa, que son los autómatas. A final de cuentas es lo que nos interesa analizar en una celda de manufactura, los autómatas. Entonces lo que quiero que entiendan es que existe un lenguaje generado por la red de Petri, que podemos tomarlo como el lenguaje generado que necesitamos en un autómata. Luego tenemos el lenguaje marcado, que es muy similar a la definición que hemos visto en autómatas. Esto, si se acordarán, el lenguaje generado en una red de Petri en un autómata siempre parte del estado inicial, y aquí se está cumpliendo esto. Cualquier cadena que se genera a partir del estado inicial la podemos meter dentro del conjunto del lenguaje generado. En el lenguaje marcado cambia un poquito la noción, pero por lo regular siempre es un subconjunto del lenguaje generado, y lo que nos dice es que existe otra vez una función de mapeo que lleva una cadena S, donde S pertenece a la cerradura de cleaning de las transiciones, de tal forma que el resultado de pasar esa S por la función L va a generar una nueva cadena que ahora va a pertenecer al lenguaje generado de la transición, de la red de Petri, de tal forma que se tiene que cumplir también que la función que ya no nos dice que está definida, sino que ahora tiene que pertenecer. El resultado de pasar un estado inicial por esa cadena de la que hemos estado hablando anteriormente, tiene que pertenecer. El resultado del mapeo que hacemos con estos dos elementos, que es el estado inicial de la red de Petri y con la cadena S, nos debe de llevar necesariamente al conjunto de estados marcados. Esa es la condición de esa cadena, es decir, todas las cadenas que yo puedo meter y que primero que nada tienen que pertenecer al lenguaje generado, todas esas cadenas que yo puedo meter en la red de Petri que me permiten llegar a un estado marcado. Esa sería la primera parte. Más adelante veremos que algunos ya le quitan la red de Petri etiquetada y solamente lo dejan como red de Petri.
Cuando ya estamos hablando en un entorno completamente de autómatas, recuerden que red de Petri no se utiliza solo en el análisis de autómatas, se utiliza en muchos campos, sobre todo en informática, pero cuando nosotros nos centramos en el campo de autómatas es cuando más tiene sentido para nosotros. Entonces, posiblemente más adelante ya solo le digamos red de Petri a una red de Petri etiquetada. Para continuar, vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo, el ejemplo que habíamos visto previamente. Bueno, continuando con esta parte, entonces, a partir de este ejemplo, que es el que ya habíamos resuelto en las diapositivas anteriores, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, podemos ver algunas cosas importantes, las transiciones, los lugares, al igual que podemos ver los tokens en este estado inicial, ¿no? Ahora, el árbol de alcance, que luego su definición la veremos al final de estas diapositivas, su definición formal. Hasta ahorita lo hemos visto un tanto informal. El árbol de alcance solamente nos representa todos los estados por los que pasa el sistema cuando se ejecuta su dinámica. Ahora, nosotros podemos ver que existen cadenas, porque nos preguntamos cuáles son estas cadenas que menciona aquí que pertenecen a la cerradura de Kleene de las transiciones. Bueno, esas cadenas son pues estas que podemos ejecutar, es decir, T1, T2, T1, T2, T1, como que podemos ver el enlace, T1, T1, T2, estas son algunas cadenas. Aquí puse algunos ejemplos. A estas cadenas hace referencia esa definición. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos el lenguaje generado y el etiquetado de la red de Petri. Otro punto importante al analizar las redes de Petri es su comparación entre lo que vamos a tener con un autómata. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. El diagrama de estados sin transiciones, que ustedes pueden ver cómo a partir de un estado, si existe un evento habilitado, podemos saltar otro evento. Si estamos en si estamos en un estado y existe un evento que se puede ejecutar, entonces cuando ese evento ocurre, nos lleva del estado Q2 al estado Q4. Aquí solamente es un pequeño ejemplo de cómo viene este diagrama para recordar cómo está. Aquí podemos ver una red de Petri totalmente distinta, donde las transiciones vienen con estas líneas. Tenemos los lugares como estos círculos, en fin, cambian varias cosas, ¿no? Y tal vez esa sería la pregunta más importante. Bueno, aquí menciona algo el texto, dice un autómata puede representar un sistema de eventos discretos mediante el diagrama de estados y transiciones, que es el que habíamos visto. Pero eso también lo podemos hacer a través de una red de Petri, es decir, que podemos tener estas dos representaciones y la pregunta tal vez más importante es ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? De entrada, podemos ver que la red de Petri tiene una estructura más compleja que la representación de estados y transiciones. El diagrama para representar un autómata tiende a ser un poco más sencillo, más fácil de entender. En cambio, la red de Petri es más compleja porque está sistematizada para poder ejecutar una dinámica a partir de tokens. Es decir, mientras que aquí tenemos un único lugar, mientras que aquí tenemos un único estado, aquí el estado se subdivide en varios tokens. Cada orden de los tokens va a establecer un estado de un sistema, de un autómata, mientras que aquí un estado se contiene en un círculo, si lo quieren ver. Eso es algo importante en las redes de Petri. Y la pregunta que tal vez es obligatoria, ¿cuál es el mejor modelo para representar un sistema de eventos discretos? Esa sería tal vez la primera pregunta importante que podemos hacer acerca del tema. No hay una respuesta clara para decir que uno es bueno u otro es muy malo. Realmente esto está muy relacionado con la experiencia del usuario, es decir, depende de varios factores. El usuario va a tener experiencia y va a agarrar experiencia al utilizar los dos tipos de planteamiento. Y conforme van agarrando experiencia, ustedes van a definir qué método quieren utilizar para analizar un sistema de eventos discretos, para representar un autómata. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, depende mucho de lo que yo voy a hacer. Hay sistemas muy complejos donde una red de Petri puede ser una opción clara. Sistemas que cuando yo lo trato de representar en un sistema de eventos discreto, cuando yo lo trato de representar a través de transiciones y estados, me resulta algo muy complejo. Pero si yo lo represento con una red de Petri, simplifico muchísimo el proceso. Entonces hay muchas opciones. Igual hay sistemas que son muy sencillos que no requieren una red de Petri y que hacer una red de Petri para ese sistema sencillo se vuelve algo tedioso.
y es recomendable entonces utilizar un diagrama de estados y transiciones. Por eso dice que existe un sesgo muy subjetivo. Sin embargo, si tomamos algunas partes, algunos puntos de comparación, podemos establecer algunas diferencias entre estos dos, entre estas dos formas de representación. Primero vamos a hablar de un primer criterio que se llama expresividad del lenguaje. Supongamos que tenemos un lenguaje, un autómata de estados finito, y eso es importante mencionarlo. ¿Qué es un autómata de estados finitos? Un autómata que tiene una cantidad de estados fijo. Puede ser muy grande, pero que es fijo esa cantidad. Es decir, que hay un número, por más grande que sea, pero que es finito. Es decir, tenemos un autómata que tiene una cantidad de estados finitos. Es decir, X, que es el conjunto de los estados, está delimitado a un número. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Esta es la definición de autómata, si se recordarán. G, donde estos son los estados, eventos, funciones de transición del autómata. Tenemos los eventos activos, dependiendo del estado en el que nos encontremos, el estado inicial y el conjunto de los estados marcados. Eso es lo que tenemos para un conjunto, donde X es un conjunto finito, y eso es muy importante tenerlo bien en claro. X es un conjunto finito. Para construir una red de Petri etiquetada, que ya lo habíamos mencionado, pues es solamente una red de Petri, N, que contenga todo lo que es el gráfico de la red de Petri, más el estado inicial que hace la dinámica, junto con los estados marcados, el conjunto de los eventos y las funciones que etiquetan eventos en transiciones. Entonces, lo primero que podemos pensar es que debemos de tener un lenguaje generado igual entre el autómata y la red de Petri, y el lenguaje marcado de la red de Petri debe ser el mismo lenguaje marcado que el autómata. ¿Cómo podríamos proceder entonces a pasar de esto, de un autómata G, a una red de Petri? ¿Cómo podríamos llegar? Bueno, podemos proceder con dos puntos, ¿no? Pero el primer punto es que para cada estado de X lo definimos como un único lugar en P. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que los lugares ocupen los estados X. Es importante mencionar que esto no siempre es posible. Aquí lo que nos está permitiendo que esto sea posible es que el autómata es un conjunto, los estados del autómata X es un conjunto finito. Luego asociamos bueno, lo primero que tenemos entonces es que los lugares se convierten, los estados son ahora los lugares para la red de Petri. Luego asociamos cada trío, que se componen de X, un evento, y X', que pertenece en primera instancia en G. Donde X, que es un estado cualquiera, donde X' es un estado cualquiera, se genera a partir, o se llega a este lugar, a este estado. Este estado se obtiene a partir de la función de transición del autómata, este grupo de funciones. Recuerden que el grupo de funciones son las que nos permiten pasar de un estado a partir de un evento. Por ejemplo, si estoy en Q2 y ocurre el evento UO4, me permite llegar a Q4. Ese es la transición, la función de transición. Cuando estoy en Q2 y ocurre el evento UO4, me lleva a Q4. Eso es lo que me está diciendo en esta parte. Si estoy en X, si estoy en X y ocurre el evento E, me va a permitir llegar al estado X'. Entonces, estos son los elementos que componen, donde E pertenece al conjunto de los eventos activos en X. Esto es importante. Es decir, no todos los eventos están habilitados. Por ejemplo, aquí el único evento habilitado para X2 es U4. Sin embargo, el conjunto de los eventos se compone de UO1, UO3, UO2, U4 y O1. Todos estos forman parte del conjunto de los eventos. Sin embargo, no todos están habilitados para un estado. Entonces aquí la condición es que el evento pertenezca al conjunto de los eventos activos para el estado X. Dense cuenta, esta X0 no es esta misma X0. Este es un vector de tokens. Recuerden que el X0 de una red de Petri es un vector que se compone de la cantidad de tokens que hay en cada lugar. Mientras que aquí el estado 0 sí es una sola ente, es un solo número, es una sola letra, es un solo estado, ¿no? Es una sola cosa como tal. El estado 0 de un autómata, del conjunto de todos los estados. Entonces, continuando aquí con esto que estamos diciendo, tenemos este trío donde
donde está el estado actual, el evento y el estado futuro. Es decir, el estado que se genera cuando estoy en el estado que se genera cuando estoy en X y ocurre el evento E. Entonces, etiquetamos a la transición como X. Existe una transición T que le ponemos una etiqueta donde decimos que X, que existe un estado actual, un evento y un estado futuro en el conjunto de las transiciones. Es decir, la transición tiene solamente esta etiqueta de acá abajo y decimos que esta transición pertenece a T dentro de la red de Petri etiquetada. Entonces, tenemos que la transición etiquetada de T en T, tenemos la transición etiquetada que viene como T y en subíndice le ponemos la triada o el trío que componen a lo que estamos analizando, que es el estado actual, el evento y el estado futuro, cuando se ejecuta el evento en este estado. Y dice que esta transición está dentro de T para todo evento que pertenece al conjunto de los eventos. Entonces se generan dos arcos para cada trío. Es decir, tenemos el arco que va de X hacia la transición y el arco que va de T hacia el estado nuevo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en resumen de todo esto que he dicho? Bueno, a partir de acá abajo, que estamos convirtiendo un diagrama. Esto es lo que normalmente tenemos en un diagrama de un autómata. Un estado ocurre un evento y me lleva a un nuevo estado. ¿Eso cómo lo trasladamos a una red de Petri? Bueno, cuando el autómata es de estados finitos, podemos aplicar esta metodología, donde entonces X, cuando ocurre la transición E, entonces tenemos un arco que me conecta el estado actual con la transición E, y E se conecta a su vez con el estado futuro. No hemos hecho más que trasladar, esto es equivalente a esto, pero en red de Petri. Este es red de Petri, este es un diagrama de transiciones y estados. El peso de ambos debe de ser igual, es decir, el peso de los arcos debe de ser de 1. Dice aquí en la presentación, esta forma de obtener transiciones y lugares a partir de la definición de un autómata no es necesariamente la forma más intuitiva de obtener una red de Petri de un sistema físico, pero nos permite llegar a una conclusión importante, que una red de Petri puede representar más lenguajes de la cerradura de Kleene de los eventos que la representación clásica de un autómata. Ok, vamos a explicar este párrafo que acabo de leer. Primero que nada, esta forma que hemos obtenido no es la más, ¿cómo decirlo? Sin conocer nada de autómatas, no es la forma más clara de hacerlo. Posiblemente cuando ustedes ven un sistema y les dicen genera una red de Petri, tú diseñas tu red de Petri basándote en el pensamiento. No necesitas necesariamente primero hacer un diagrama de transiciones y estados y luego trasladarlo a la red de Petri. Este es un procedimiento un tanto más tardado, posiblemente pero un poco más sistematizado. Pero lo hicimos ahorita para demostrar que una red de Petri puede llegar a representar más lenguajes que una representación clásica de un autómata. ¿Por qué? Bueno, recuerden que aquí la condición para que esto lo pudiéramos ejecutar es que tuviéramos un autómata de estados finito. Esa era la condición para ejecutar y se cumplían estas dos condiciones. Entonces, si cuando es un autómata de estados finito, se puede llegar a que el lenguaje que genera la red es igual al lenguaje que genera el autómata, entonces, ¿cómo podemos obtener algo? ¿Cómo podemos obtener algo distinto? Bueno, cuando el autómata es de estados infinito, es decir, cuando tenemos un autómata cuya cantidad de estados nunca la podemos delimitar. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Bueno, hay que irnos al ejemplo que ya habíamos visto hace la primera sesión, que es el ejemplo de un sistema de cola sencillo. Primero vamos a representarlo esto como un autómata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cantidad de una cantidad de estados que son infinitos. ¿Por qué? Porque puede llegar una cantidad n de personas. Teóricamente puede llegar una cantidad incalculable de personas a hacer cola. Eso es lo primero que podemos intuir. La regla es muy sencilla. Si llega una persona y está disponible, entonces pasa a ser atendida. Una vez que termina la atención, ocurre D y la persona se puede ir. En un diagrama eso lo obtenemos. Al inicio hay 0 personas. Cuando una persona ha llegado, entonces hay una persona que está siendo atendida. Si una persona llega otra vez, el sistema avanza ahora a la posición 2. Para que si una persona termina, entonces
Ahora el autómata nos dice que regresa a 1. Así, y si la otra persona que estaba esperando y ahora está siendo atendida también termina su proceso, entonces regresamos a 0. Es un proceso muy sencillo. Si van llegando personas, se va acumulando. Y la cantidad de Ds debe de ser siempre igual o menor a la cantidad de As. No puede haber una cantidad mayor de salidas que de llegadas. Siempre la cantidad de llegadas tiene que ser mayor o igual que la cantidad de salidas. Eso es importante. Pero no podemos cuantificar, no podemos establecer una cantidad eh, finita de estados. Por lo tanto, decimos que es un autómata con estados infinitos. Aquí no los muestra la definición. Los eventos que tenemos son los eventos A y D. Adicionalmente tenemos las funciones de transición. La función de transición cuando estamos en un estado X y ocurre A, va a ser el estado X más 1. Es decir, si estoy en 0 y ocurre A, me lleva a 1. 0 más 1 va a dar 1 para todo estado mayor o igual a 0. Mientras que D va a ser la resta del estado en el que estoy. Si estoy en 1 y ocurre D, entonces me regresa a 1. Resto 1 menos 0, menos 1 me va a llevar a 0. Siempre y cuando estemos en un estado que sea mayor a 0, es decir, a partir de 1. Porque en 0 no existe 0 no tiene habilitado el evento D, no tiene habilitado el evento D. Luego aquí en los eventos activos para cada estado vemos que en X, que tenemos los eventos habilitados para un estado X donde la condición es que el estado sea mayor a 0, es decir, para cualquier estado a excepción de 0, esta regla se cumple y es que los dos eventos están habilitados, el arrival y el departure de cada estado, es decir, la llegada y la salida de la persona está habilitado en cualquier estado a excepción de 0. Para 0 vemos que el único evento que está habilitado es A. Y no hay estados marcados, no se han definido estados marcados en este diagrama. Entonces, un sistema sencillo de cola. Aquí lo que sí no está claro es quién está siendo atendido y quién está en cola. Pero por lógica, solamente una persona puede ser atendida a la vez. Así que una está en cola y una está esperando su turno. Aquí dos esperando su turno y una está siendo atendida. Cuando esa una sale, deja de ser atendida, entonces ahora se ocupa el servicio con otra persona y la otra persona queda esperando, ¿no? Ese es como más o menos el funcionamiento. Ahora, como se puede ver, este es un autómata de estados infinito, es decir, un autómata que no podemos delimitar sus estados. Por lo tanto, la aplicación que teníamos aquí anteriormente no la podemos hacer, porque el autómata es infinito. Recuerden que la condición para aplicar este procedimiento es que el autómata de estado sea finito. Y tal vez se preguntarán, entonces, ¿para qué estamos viendo este ejemplo? Bueno, porque si lo pensamos con lógica, llegamos a la siguiente red de Petri. Observemos esta red de Petri. Esta red de Petri me está diciendo que hay una transición A que requiere de 0 tokens previos para ser habilitada, es decir, siempre está habilitada esta transición. Vemos esta red de Petri etiquetada con el evento A y la transición T1, transición T2 etiquetada con el evento D. Es decir, L me está diciendo que cuando ocurre A se corresponde con T1, cuando ocurre D se va a corresponder con T2. Recuerden que L es la función de mapeo o etiquetado. Eso es lo único que hacemos referencia con el etiquetado. Es decir, colocar los eventos donde corresponden a cada transición. Y tenemos dos lugares P1 y P2. Es decir, aquí vamos a ver qué es lo que nos dice. Si tenemos que la cantidad de lugares son P1 y P2, las transiciones son T1 y T2, los arcos de conexión que tenemos son T1 con P1, T1 con P1, P1 con T2, T2 con P2, y tenemos a P2 con T2. Eso es lo que tenemos hasta ahora y eso es lo que nos dice esta red de Petri que tenemos. Luego, ¿qué más tenemos? El peso de los arcos es de 1 en todos. Tenemos que los eventos son A y D y tenemos la función de etiquetado. Vemos que la función de etiquetado en T1 se va a etiquetar con A y T2 se va a etiquetar con D. El estado inicial, como podemos ver, si tenemos dos lugares, vemos que únicamente el segundo lugar tiene un peso de 1. Y los estados marcados que podemos ver, nos dice que todos los estados marcados son X y Y, de tal manera que X pertenece a todos los números naturales y Y pertenece a solamente el conjunto de 0 y 1, es decir, solo puede haber un token o 0 tokens en P2 y en P1 pueden haber
Cualquier token desde 0 hasta el infinito. Pueden haber cualquier cantidad de tokens en P1. Eso va a ser el conjunto marcado de la red de Petri. Ahora, veamos algo que no leímos anteriormente. Dice, ahora consideremos que los estados marcados del autómata anterior, es decir, estos estados marcados, son todos los números naturales. Es decir, todos los estados son marcados para este autómata. Consideramos que todos los autómatas son marcados. Entonces, ¿ahora qué podemos ver? Vemos que la red de Petri marca el mismo lenguaje que el autómata anterior. Sin embargo, para implementar físicamente la red de Petri se requiere mayor capacidad que para implementar el diagrama de eventos y estados del autómata. Entonces, ¿qué es esto que dice aquí en este párrafo? Bueno, regresando a la red de Petri. El evento de llegada puede ejecutarse en la transición T1 infinitamente. Puede llegar cuantas personas quieran. Siempre y cuando P2 haya un token en P2. Cuando llega una persona en P1, cuando ocurre una transición A, llega un token a P1. En ese momento ahora la transición D está habilitada. Pueden pasar dos cosas, que siga llegando una persona o que ocurra D. Si ocurre D, entonces me regresa el token. Recuerden que entran los dos tokens a la transición T2 y solamente se regresa un token a P2. Si ustedes ejecutan esto, como se pueden dar cuenta, para que D se pueda ejecutar necesariamente tengo que tener aquí dos tokens. D no se puede ejecutar al inicio. Necesariamente requiero que A se ejecute primero. Si yo empiezo a sacar la dinámica de esta red, me voy a dar cuenta que automáticamente llego a una dinámica de todos estos estados, a una cantidad de estados infinitos. Es decir, esta red de Petri está modelando este comportamiento. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia principal entre esto y esto? La concepción de que una red de Petri puede modelar más lenguaje que una representación de autómata cae en que, por ejemplo, si yo quisiera implementar esto en un hardware, supongamos un PLC, si yo quiero implementar esto en un PLC, no lo podría hacer. No lo podría hacer porque sería muy difícil establecer cuántos estados quiero en la cola. Necesariamente tengo que acotar. Yo no puedo estar escribiendo en la tabla de variables un estado tras otro estado, puede estar estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. No me puedo quedar toda la vida escribiendo la cantidad de estados que el sistema puede tomar. Solamente elijo una cantidad de estados y esta cantidad de estados yo la defino, pueden ser 500 o 300, no sé, pero siempre defino esa cantidad de estados. Ahora, si se dan cuenta, mi limitante principal es que yo tengo que establecer un estado para cada vez que yo quiera añadir un estado. Tengo que declarar también esto dentro de la programación del PLC, en la programación en escalera, activar un set y un reset para cada habilitación de este nuevo estado que voy declarando. Esto a la postre se vuelve tedioso y físicamente es imposible lograrlo. O si lo logramos con una alimentación muy alta. Ahora, si queremos implementar esta red de Petri, aquí la cosa cambia porque ya lo único que va incrementando de manera desmedida es P1, la cantidad de tokens que hay en P1. Porque cada vez que ocurre A se va llenando de un token. ¿Y esto cómo lo puedo representar en programación de PLCs? Bueno, lo puedo representar como una variable entera. Una variable entera. Y sí, posiblemente aquí esté limitado, pero aquí voy a estar limitado hasta a un valor cercano a 32.000, que es el valor más aproximado que puede representar una variable de tipo entera en un autómata, un PLC. Entonces, pero voy a tener una variable de 32.000. A estar declarando 32.000 variables, eso va a ser complicadísimo y es prácticamente imposible hacerlo. De entrada, porque la memoria no las consumimos de manera inmediata. Aquí es una sola variable la que voy a utilizar. La concepción de que una red de Petri puede representar más lenguaje que un autómata, en su representación clásica, radica en que en esta representación yo crearía mucho más programación, muchas más variables. A la postre, esto me reduce memoria y voy a estar limitado a la memoria del PLC, es decir, voy a llenar la memoria más fácilmente con esto, tratando de programar esta representación que haciendo la programación de esta red de Petri. Al pasar esto a una programación de PLCs, voy a simplificar muchísimo el proceso y voy a tener una capacidad de memoria más amplia, porque aquí solo es una variable la que va incrementándose, que es, supongamos que declaro la variable entera llamada k, esa k me representa la cantidad total de tokens que tiene P1 en su momento. Entonces lo único que va incrementando es esa k. No, en cambio aquí si voy declarando un estado, tengo que declarar la programación, tengo que declarar primero la variable dentro de la tabla de variables y tengo que declarar también la programación de cómo se habilita o se deshabilita ese nuevo estado. En eso radica principalmente. Entonces,
A partir de que esta red de Petri, que está simplificada, que es un proceso más simplificado que esto, aquí no puedo representar gráficamente la cantidad de estados infinitos. Sin embargo, aquí solo con esta representación yo puedo representar todo lo que aquí no puedo representar. Hasta físicamente, si me pusiera a dibujar los estados, llegaría a un punto en el que me acabaría las hojas de mi libreta. Pero si yo solamente pongo este dibujo representa claramente esta representación. Entonces, a partir de esto podemos ver, y recuerdo, y lo hago hincapié en esto, que una red de Petri, cuando estamos hablando en un caso particular, que el caso particular del que estamos hablando, es que la red de Petri, perdón, que el autómata es un autómata de estados infinito, en esos casos la red de Petri puede representar una mayor cantidad de lenguaje que la representación clásica de los autómatas. Entonces, para que puedan tener la misma representación de lenguajes ambos, el autómata de estados tiene que ser finito. Esa es una condición. Es decir, como este autómata no es finito, no entra dentro de estas condiciones. Entonces, más que nada, para eso se expresa esa es la idea de utilizar este ejemplo, demostrar que podemos representar mayor cantidad de lenguajes, hablando de cantidad de memoria que yo puedo representar en un dispositivo físico, mediante este diagrama, a pesar de que los dos representan el mismo comportamiento. El segundo criterio es la construcción modular. Vamos a hacer un poco de repaso de lo que ya habíamos visto. Este es el problema clásico de la cena de los dos filósofos. Recuerden, el problema común de este sistema es el compartimiento de dos recursos, es decir, los dos utilizan dos recursos en comunes, que son los tenedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos al filósofo pensando, toma el primer tenedor, el segundo tenedor. Cuando toma el primer tenedor, tenemos al primer filósofo tomando el primer tenedor. Si toma el segundo tenedor, entonces empieza a comer. Cuando ocurre 1F, el tenedor deja los dos tenedores sobre la mesa y regresa a su estado pensando. Pero también puede tomar primero el segundo tenedor y llegar a este nuevo estado donde el filósofo está pensando, luego tomar el primer tenedor y entonces empezar a comer y de nueva cuenta regresar con 1F. Esta operación la repetimos para el filósofo número 2. Dense cuenta de que el número 1 representa el número de filósofo, aquí es 2, entonces aquí representa el filósofo 2, este 1 representa el número de tenedor. Entonces, en el filósofo 2 ocurre algo similar. Por ejemplo, si está pensando el segundo filósofo y toma el primer tenedor, pasa al estado del filósofo 2 con el primer tenedor, y luego si toma el segundo tenedor, el filósofo 2 pasa a su estado comiendo. El problema es que no podemos hacer una construcción modular de estos dos autómatas sin considerar el autómata que me indica si está disponible o no disponible el recurso en común. Si yo hago esto, me genera algo que se conoce como shuffle, donde existen estados que son imposibles que se den. Por ejemplo, que los dos filósofos estén comiendo, eso es imposible, porque como comparten a los tenedores, no puede ocurrir que los dos se pongan a comer con los dos, ya desde que los tenedores solamente pueden ser utilizados por una persona. Para poder modelar esto, fue necesario generar un modelo para los tenedores. Entonces los tenedores pasan de estado disponible a estado ocupado, dependiendo quién ejecute la toma del tenedor. Por ejemplo, el tenedor 1 se puede ocupar cuando el filósofo 1 toma el tenedor 1, cuando el filósofo 2 toma el tenedor 1. Y se desocupa, ya sea que el primer filósofo dejó los dos tenedores o que el segundo filósofo dejó los dos tenedores. Eso es algo que puede ocurrir. Y tenemos el filósofo 2, perdón, el tenedor 2. El tenedor 2 puede pasar lo mismo. Se puede ocupar cuando el filósofo 1 toma el segundo tenedor, o se puede ocupar cuando el segundo filósofo toma el segundo tenedor. Y se desocupa cuando el filósofo 1 deja los dos tenedores, o cuando el filósofo 2 deja los dos tenedores. Esos son los 4 modelos que se habían hecho y los revisamos para trabajar la composición en paralelo. Recordarán que al hacer la composición en paralelo nos arroja este autómata, donde encontramos dos deadlocks, ¿no? Estos dos deadlocks se conocen como deadlocks porque no podemos salir de estos estados, ¿no? Cuando el autómata final compuesto de estos 4, el autómata modular compuesto de estos 4 sistemas, nos llegan a este estado, de aquí ya no podemos salir. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando un filósofo toma un tenedor y el otro toma el otro.
Por ejemplo, aquí puede pasar eso. Por ejemplo, aquí el filósofo 1 tomó el tenedor 1, el filósofo 2 tomó el tenedor 2, los dos tenedores están ocupados. Como por su naturaleza, el autómata me dice que requiere del segundo tenedor para que pase a comer. Pero pues el segundo tenedor lo está ocupando el otro filósofo. Entonces esto nos genera un bloqueo, un deadlock, un bloqueo de tipo deadlock. Entonces no podemos salir de aquí. Lo mismo si llegamos a este estado. Aquí es al revés. Aquí el filósofo 1 toma el segundo tenedor y el filósofo 2 toma el primer tenedor. Y de aquí ya no podemos salir, ¿no? Eso es lo que pasa. Y así es como obtuvimos el autómata. La cuestión aquí es que para obtener esto utilizamos un sistema muy claro, ¿no? Esto lo vimos en autómatas antes de que saliéramos de contingencia. Era el último tema que estábamos viendo o que vimos, que era la composición en paralelo. Y recordarán que necesitamos eventos en común, eventos privados, aplicar algunas restricciones de composición en paralelo para llegar a este autómata, ¿no? Y tal vez sí, la pregunta es, así es como lo obtenemos con autómatas, pero ¿cómo lo podemos obtener con una red de Petri? Bueno, pensemos en la red de Petri. La pregunta tal vez que con la que empezaríamos ¿es un autómata de estados finito? Pues sí, porque podemos numerar los estados. ¿Se dan cuenta? Este tiene 4 estados, este también tiene 4 estados, este tiene 2 estados, este tiene 2 estados. Los autómatas son todos son de estado finito, es decir, podemos contar sus estados sin mayor dificultad. Entonces podemos aplicar lo desarrollado anteriormente, todo este procedimiento que venía aquí, poder utilizar todo este procedimiento para obtener el autómata, por ejemplo, es solamente un filósofo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo mismo, ¿no? Decimos que un lugar se vuelve en filósofo pensando, el, el lugar de aquí se convierte en el filósofo sosteniendo, el filósofo en turno sosteniendo el tenedor 1 y el filósofo 2 sosteniendo el tenedor 2. Y tenemos aquí las transiciones que son IF2 y IF1. Porque también una de las ventajas de las redes de Petri es que nos permiten representar más de un sistema a partir de una sola representación. Por ejemplo, aquí representa al filósofo PI, donde PI puede ser el filósofo 1 o el filósofo 2, indiferentemente. Entonces, este sistema puede representar a cualquiera de los dos filósofos. Entonces estamos pensando, el token está en pensando, que es el punto inicial. Aquí ustedes ya pueden ver que tenemos que tenemos un token en thinking. Para que ese token se dispare tiene que ocurrir IF1 o tiene que ocurrir IF2. Las dos transiciones están habilitadas porque solamente reciben una entrada que viene del lugar thinking. Y tenemos la condición mínima, el peso del arco que conecta thinking con 1F2 y el peso del arco que conecta thinking con 1F1 es de 1. Por lo tanto, necesitamos un token para disparar cualquiera de las dos transiciones. Si disparo la transición de arriba, entonces ahora estoy sosteniendo el tenedor 2. ¿Qué es lo que necesito ahora? ¿O cuál es la transición que está habilitada? 1F1. Es decir, si ya tengo el tenedor 2, ahora solamente la transición 1F1 me va a marcar que puedo disparar tomar el tenedor número 2. Eso me va a llevar a Ethin. Cuando yo esté aquí, va a pasar aquí la esfera. El token va a pasar hasta acá. Y entonces lo único que puede ocurrir es un OF. Para llegar al lugar Ethin, también lo puedo hacer por el camino de abajo. Primero toma el tenedor 1. Se dispara la transición. En el nuevo estado, ahora estoy aquí. En el nuevo estado, ahora el token pasa a este punto. Y ese estado se puede cambiar cuando se activa o se dispara la transición 1F2. Y con esto podemos llegar otra vez a IDIM por el otro camino y otra vez disparar a IF, dependiendo cuál sea, del filósofo 1 o el filósofo 2, y regresar al estado pensando. Ahora podemos añadir, ¿cómo añadiríamos al autómata? Se recordarán, este autómata no lo conseguimos de la noche a la mañana, por así decirlo. Primero tuvimos que haber construido parte por parte, pero del camino que hayamos tomado, pudimos haber tomado P1 con P2 directamente y obtener un autómata. Como es un shuffle, solo la composición paralela de estos dos nos iba a dar, tenemos 1, 2, 3, 4, 4 por 4, un autómata de 16 estados. Y a partir de ahí luego componerlo, ese autómata nuevo, componerlo con F1 y luego componerlo con F2 para lograr este autómata. Es decir, tenemos que hacer 3 operaciones de composición para generar toda esta construcción modular que tenemos aquí de 4 autómatas.
Dependiendo cómo lo hayamos hecho, pudimos haber tomado también P1 y F1 y eso nos pudo haber llevado menos tiempo, pero la complejidad prácticamente se mantiene igual, eso no cambia mucho. ¿Y cómo podemos entonces llegar a esto a partir de esto? Bueno, nuestra primera idea sería generar la composición en paralelo de F1 con PI. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? No hay un procedimiento simple, la verdad, no hay un procedimiento ya predefinido, sino que es más intuitivo el proceso. Por ejemplo, ¿qué yo necesito tener? Restringir la activación de la transición de tomar el tenedor cuando yo tomo el tenedor F2 o cuando yo tomo el tenedor F1. Por ejemplo, si yo quisiera añadir esta composición en paralelo, hacer la composición en paralelo del filósofo PI con F1, entonces tendría que agregar un lugar que me indique la disponibilidad del tenedor. Así, cuando esté disponible se puede disparar un F1 en cualquiera de las dos transiciones donde aparece IF1. Entonces, para que se pueda disparar IF1 le meto o le pongo un arco que vaya conectado a un lugar que me indique la disponibilidad del tenedor 1. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ahorita viene. Nos queda más o menos algo como esto. Este que estamos viendo de este lado es el tenedor PI en su composición paralela con F1. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hicimos? Añadimos un lugar y dos arcos. Ahora, para que IF2 sigue igual, porque no le he puesto la condición a IF2 de la composición paralela de PI con F1 y F2. Es decir, esto sigue igual. Pero donde ahora sí tenemos una afectación es en IF1. IF1, para que la transición IF1 solo se va a ejecutar si existe un tenedor disponible. Entonces, si aquí, por ejemplo, tomamos este camino, se ejecuta IF1, por ejemplo, en este punto está habilitada la transición IF1, sin embargo la transición IF1 de acá arriba no está habilitada porque le falta un token al lugar holding fork 2. Entonces, como se dan cuenta, aquí no tenemos el lugar y el lugar no tiene el token, por lo tanto IF1 no puede dispararse. Pero lo que sí podemos hacer es disparar IF1 a partir de este punto, porque tenemos un token de entrada. Recuerden que primero tenemos que revisar qué lugares entran a IF1. Los lugares que entran es Thinking y tenedor 1 disponible, ¿no? Esas son las dos cosas que están entrando, los dos lugares que están entrando. ¿Cuánto es el peso de los arcos que conectan esos lugares con la transición? Es de 1. Por lo tanto, requiero por lo menos un token en cada uno de estos lugares para que la transición esté habilitada. En este punto, IF1 está habilitado. En el momento en el que IF1 se dispare, ahora el token de salida, solo va a quedar un token aquí y aquí va a desaparecer el token. Es decir, aquí ya no va a haber token ni aquí va a haber token. El token va a quedar posicionado en el holding fork 1. Esto me indica que ahora el tenedor 1 ya no está disponible. Cuando ya no hay token, significa el tenedor 1 no está disponible. Y entonces tenemos IF2. Cuando tomamos el segundo tenedor, entonces ahora sí podemos empezar a comer. Cuando empezamos a comer y terminamos y ocurre IF, entonces el token se le devuelve a tenedor 1. Vean la flecha. ¿Cuántos arcos de entrada necesito? Solamente requiero un token para poder habilitar la transición IF, un token en eating. Cuando el token está aquí, la transición está habilitada, se puede disparar. Si se dispara, entonces me lleva un token a thinking y me lleva un tenedor a disponible. Es decir, el filósofo pasa pensando y el tenedor 1 ya se desocupó. Si seguimos por el camino de acá arriba, entonces tomamos primero el tenedor 2. En el momento en el que tomamos el tenedor 2, el token se sitúa acá arriba. Y ahora está habilitada la transición IF1. Esto indica que como hay dos lugares que se conectan a esta transición, que entran a esta transición, que son tenedor 1 disponible y el sostener tenedor 2, entonces la transición está habilitada. El peso de los arcos que conectan esos lugares con la transición es de 1. En el momento en el que se ejecute la transición me va a llevar un token solo a eating. Aquí se va a quedar sin token, por lo tanto ya no está disponible el tenedor 1. Y eso es lógico porque alguien lo está ocupando. Si repetimos este procedimiento para agregar a F2, que es el tenedor 2, pasaría algo parecido a esto. Ahora tenemos el autómata. Ahora no es muy complejo hacer lo mismo, es solamente aplicar las mismas condiciones para la transición IF2 que se encuentra tanto aquí como aquí. Entonces, ahora ocurre lo mismo.
si ejecuto y si para que yo pueda ejecutar IF2 necesariamente el tenedor 2 tiene que estar disponible. Si ya tengo el tenedor 2, para que yo pueda ejecutar IF1 necesariamente el tenedor 1 tiene que estar disponible. Esto, como se pueden dar cuenta, no es muy complejo hacerlo. Es relativamente intuitivo el colocar estos tokens porque realmente es la construcción que yo voy haciendo. Ahora, supongamos que ahora quiero obtener el autómata final. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, ahora sí le doy nombre, ya no se va a llamar PI, sino P1 y P2. Y lo único que hago es agregar los dos autómatas. Ahora los dos autómatas comparten los dos tenedores, es decir, lo que yo tenía aquí lo reflejé, por así decirlo, para obtenerlo de este lado. Y ahora ya les puse un nombre, es decir, antes aquí era IF2, aquí los llamo 1. Y tengo que aplicar lo mismo para IE2F1, pero están compartiendo tanto al tenedor 2 como al tenedor 1. Esto me lleva a que ahora si por ejemplo el filósofo 1 toma el tenedor número 2, entonces el tenedor 2 deja de estar disponible. Cuando el filósofo 2 quiere ejecutar 2F2 no lo va a poder hacer porque ya no tiene el token disponible. Para que 2F2 se pueda ejecutar requiere de dos cosas. Una es que el filósofo esté pensando, filósofo 2 pensando, y que esté disponible el tenedor número 2. Dado que el tenedor 2 no está disponible porque este ya se llevó el token, cuando ejecutamos un F2 se llevó el token, esta transición no está habilitada. Y cuando ocurre, ¿y qué es lo que puede hacer el filósofo 2? Pues lo que sí puede hacer es tomar el tenedor 1. Entonces el filósofo 2 toma el tenedor 1. Cuando se ejecuta la transición, el token pasa a este punto. Si tenemos un token aquí y un token aquí, el sistema se bloquea. No hay más transiciones habilitadas. No hay más nada que pueda hacer la dinámica de la red de Petri. Y esto representa el deadlock que habíamos visto que están aquí. Este deadlock es justamente. Este deadlock ocurre cuando se ejecuta primero esta transición y luego esta transición. Es decir, llegamos a un punto en el cual el autómata ya no puede avanzar, ya no hay ninguna transición habilitada. Si yo coloco un token aquí y un token aquí y quito todos los demás, no hay ninguna transición habilitada. Y es lógico, ¿no? El sistema no puede avanzar. Si yo quisiera revisar la transición IF1, pues ya no tiene token porque ya lo usó el filósofo 2. Si yo quisiera habilitar a partir de aquí la 2F2, tampoco puedo porque el tenedor 2 ya no está disponible. Entonces este sistema representa este comportamiento justamente. Y pareciera más complejo que este de acá. La cuestión radica en cómo llegamos hasta este punto. Aquí yo solamente utilicé una diapositiva para pasar de un punto a otro, pero como recordarán, el procedimiento es más largo de lo que parece. Con sistemas complejos se puede hacer aún más grande. Y con esta red de Petri que fuimos haciendo, fuimos utilizando un tanto lógica, un tanto de intuición para saber cómo teníamos que avanzar. Y esa es la cualidad. No existe un mecanismo fijo. Por ejemplo, cuando hacemos una composición en paralelo de varios autómatas, existe un procedimiento claro de decir, hay que determinar quiénes son los eventos privados, quiénes son los eventos en común. A partir de eso aplicar las restricciones de si en ese estado están habilitados los eventos comunes, si no están habilitados no se puede ejecutar el estado. En fin, hay una serie de reglas que se repiten y se repiten para hacer la composición paralela. En la red de Petri no existe un modelo como tal. Y si existe un modelo, es un tanto tiene algunas restricciones, no es para todo, no es un modelo general. La facilidad o la ventaja o la virtud de la red de Petri es que surge de una manera un tanto intuitiva, y es lo que dice aquí este último párrafo. Si bien la construcción parece más compleja, a la hora de llevarlo a la práctica es más fácil obtener esta construcción a partir de esta lógica que seguimos. Partimos de aquí, fuimos añadiendo la condición 1, la condición 2, y ya sabemos que el comportamiento deseado de este autómata va a ser el reflejo del que teníamos. Esto significa que ahora podemos obtener un autómata a partir de ese punto. Entonces, cuando hablamos de varios autómatas, la forma clara, no existe una metodología única de obtener la representación de una composición paralela. No existe una manera única. Aquí va a depender mucho de la intuición y de la experiencia que vayamos teniendo de las redes de Petri.
Entonces, por esa parte no podemos decir que una es mejor que la otra. Para este ejercicio fue mejor utilizar una red de Petri, pero posiblemente para otros ejercicios sea mejor utilizar una composición paralela. Entonces, posiblemente ahí va a depender mucho de su experiencia y de la forma en la que ustedes desarrollen las redes de Petri. Ahora vamos a pasar a una nueva parte que son análisis de redes de Petri. Ese es el primer punto. Y para esto primero vamos a nombrar a un conjunto, al conjunto de los estados alcanzables. El conjunto de los estados alcanzables, viene esta definición y me dice que existe un vector, que tenemos un vector y, que pertenece al grupo de los números naturales de orden n, de tal forma que existe una cadena que pertenece a la cerradura de Kleene de las transiciones, de tal manera que también tenemos definida una función que nos mapea, que recibe como argumentos a x, que es un vector de estado, y a una cadena S, la misma cadena S de aquí, y eso nos arroja una cadena, perdón, nos arroja un nuevo vector llamado y. En palabras más sencillas, los estados alcanzables son todo el conjunto de todos los estados que podemos obtener a partir del estado inicial de la red de Petri. Cualquier estado que podamos obtener a partir de la red de Petri en su estado inicial es a partir de las transiciones disparadas, es el conjunto total. Esto ya lo habíamos visto. Por ejemplo, en la sesión anterior, cuando sacamos cada uno de los estados, son todos los estados a los que podemos llegar en la dinámica de la red de Petri. Eso es a lo que va a representar RDN. RDN es el conjunto de todos los estados que podemos obtener en una red de Petri cuando se ejecuta su dinámica. Esta dinámica se da mediante el disparado de transiciones habilitadas. Recuerden que una cosa es tener transiciones habilitadas y otra cosa es que esas transiciones habilitadas se disparen. Entonces es importante entender la diferencia. Puedo tener una transición de red, una transición habilitada, pero puedo no dispararla, pero sí puedo dispararla. Por ejemplo, aquí tengo aquí la transición IF2 y la transición IF1 están habilitadas, pero yo puedo elegir cuál de las dos se va a disparar. Entonces, yo puedo decir, puede ser que esta se dispare o puede ser que esta otra se dispare. El disparado es como tal el cambio o cuando se ejecuta la transición. Ahora, entonces, estos son los estados alcanzables. Otra cosa importante de la red de Petri es la acotación. La acotación de una red de Petri. Dice la definición, bueno, dice aquí el texto, un lugar PI que pertenece al conjunto de los lugares de la red de Petri, de una etiquetada, con estado inicial en el vector x0, vector fila x0, se dice que está K acotada o K segura si tenemos que la cantidad de tokens es menor o igual a un valor K para todos los estados, de tal manera que los estados X que pertenecen al conjunto de los estados alcanzables de la red de Petri etiquetada es todos los estados alcanzables. Si el número de tokens es de 1, decimos que es segura, es decir, si tenemos que hay un token en un lugar y ese valor es 1, decimos que es segura. En ese sentido, ese lugar es seguro, ¿no? Si podemos encontrar un número entero K tal que un lugar es K acotado, entonces la red de Petri está acotada. Por ejemplo, esta red de Petri no está acotada. ¿Qué es lo que quiere decir la red de Petri? Es algo muy sencillo. Si todos los lugares se puede establecer un valor K como máximo en una red de Petri, es decir, la cantidad de tokens que hay en cada lugar, lo podemos tener contenidos en un valor que en este caso es K, entonces podemos decir que la red de Petri está acotada. Por ejemplo, esta red de Petri no está acotada. ¿Por qué no está acotada? Porque cada vez que se ejecute A, se va a llenar de un token. Y si se ejecuta A, otra vez se va a llenar de un token. Es decir, esa transición que siempre está habilitada, se puede disparar las veces que quiera. Y al ejecutarse las veces que quiera, la cantidad de tokens que hay en el lugar P1 se va incrementando, de manera que no la podemos contener o acotar a un valor fijo. Eso es lo que quiere decir. Esta red de Petri no es acotada. Mientras que aquí sí tenemos el acotamiento del lugar P2, el acotamiento de P1 no está acotado. Para que toda la red pueda ser acotada, todos los PI tienen que estar acotados. Es decir, todos los lugares tienen que tener, aquí nos lo dice, todos los estados tienen que tener un valor K como máximo.
Ahora, todos los lugares se componen de la cantidad de tokens que hay en cada estado se compone de los lugares, la cantidad de tokens que hay en cada lugar. Y entonces, aquí existen estados. Recuerden que el estado va a ser el vector que se compone en el estado inicial va a ser 0 y 1. El segundo estado va a ser 1 y 1. El tercer estado va a ser 3, 2 y 1. El cuarto estado va a ser 3 y 1. Y así vamos a ir incrementando. Y nunca vamos a poder contener la cantidad de tokens que hay en P1. Entonces, repitiendo, decimos que una red de Petri está acotada cuando cada lugar tiene un número claro, un número fijo, no un número fijo, perdón, un número donde podemos decir este es el valor máximo de tokens que puede tener ese lugar. Cuando tenemos un número y no es infinito ese número, entonces, es decir, cuando existe una variable k que nos dice cuál es la cantidad máxima de tokens que puede llegar a tener un lugar, entonces podemos decir que esa red de Petri está acotada. Siguiendo con el análisis, la pregunta sería, entonces, si al igual que en los autómatas podemos establecer condiciones de bloqueo, bueno, sí existe esa posibilidad. Al igual que en el análisis de autómatas es importante conocer las cadenas y los estados donde nos encontramos con algún bloqueo, sea deadlock o sea un leaf lock. Este análisis es particularmente útil cuando la red de Petri de interés está acotada. En esencia, para determinar si una red de Petri posee condiciones de bloqueo, debemos generar un autómata equivalente a partir de la red. Es decir, ¿cómo podemos generar un autómata equivalente a partir de la red de Petri? Bueno, con la metodología que teníamos anteriormente, nos podemos ir dando una idea. O sea, con esta metodología yo puedo obtener una red de Petri, perdón, un diagrama de autómata, lo puedo pasar a una red de Petri. Bueno, debe haber alguna forma de pasar una red de Petri a un autómata. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, eso lo vamos a hacer con el árbol mm, con el árbol que generan todos los estados, es decir, el árbol de alcance nos va a permitir a nosotros obtener la representación de autómata. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero sí es posible saber cuándo ocurren los bloqueos. Lo que quiero que aprendan de esta parte o de esto que estamos viendo en este punto es que es importante saber si existe un deadlock y un leaf lock. ¿Y cómo podemos saber si existe esto? Bueno, a partir del árbol de alcance que vamos a generar más adelante. Es decir, cuando convertimos una red de Petri a un diagrama de autómata. Ahora vamos a ver otro concepto que es la cobertura de estado. El concepto de cobertura de estado lo voy a resumir en algo más o menos simple. Tenemos un vector Y, que es un estado del sistema, un estado de la red de Petri. Es un estado de la red de Petri que tiene una cantidad de tokens en cada lugar. Bueno, la característica principal de este estado es que tiene los tokens mínimos requeridos para activar una transición TJ, que puede ser cualquier transición TJ, pero existe la cantidad de lugares mínimos, la cantidad de tokens mínimos para habilitar esa transición. Entonces tenemos un estado Y con esa cantidad de tokens necesarios para activar TJ. Y dice, supongamos que estamos en un estado inicial X0. Ahora, esto es lo primero que tenemos, es que tenemos un estado Y que tiene una cantidad de tokens necesarios para disparar la transición TJ. Ahora supongamos que tenemos un estado inicial y deseamos saber si eventualmente existirá una transición TJ, o sea, queremos saber si la transición TJ estará habilitada en algún punto. Es decir, tenemos un estado inicial y posiblemente esa transición TJ no está habilitada en ese momento, pero quisiéramos saber si existe la posibilidad de que esa transición TJ se habilite. Dice, es esencial saber si podemos alcanzar el estado X a partir del estado X0. De tal manera que la cantidad de tokens que existen en X debe de ser mayor o igual a Y para todo lugar que empiece en 1 y termine en la cantidad de lugares n que tengamos. Si este es el caso, podemos decir que el estado X cubre al estado Y. ¿Qué significa esto? Que a partir de este supuesto, de un estado supuesto que se llama Y que la característica principal de este estado Y es que tienen los tokens en cada lugar necesarios para disparar una transición TJ, yo puedo saber
yo puedo decir que esa transición TJ estará habilitada que en algún momento esa transición TJ estará habilitada en X0, a partir de X0, si existe una cantidad igual de tokens en X, es decir, si estoy en X y se puede ejecutar TJ, si existe una cantidad de tokens menor o igual a Y. ¿Por qué menor o igual a Y? Porque yo sé que si aquí esta cantidad mínima de tokens es la que dispara esta transición, obviamente si existe otro estado donde cada token tiene la cantidad necesaria o más de tokens, va a poder disparar seguramente a TJ. Resumiendo un poquito lo que he mencionado anteriormente, dado una red de Petri n con un estado inicial X0, el estado Y se dice que es cubierto si existe una X que pertenece al conjunto de los estados alcanzables, tal que supera o es igual en la cantidad de tokens de cada lugar de este estado X, supera o es igual a la cantidad de tokens que hay en cada lugar de Y. Y aquí dice para todo lugar que va de 1 a n. Entonces, podemos decir que, repitiendo esto, que Y es cubierto, que la condición Y, donde Y recuerden que es el supuesto vector que habilita una transición TJ, tenemos que es cubierto si existe un estado para el cual tenemos la cantidad necesaria o más que esa cantidad de tokens para que la transición TJ pueda dispararse. Hay que leerlo varias veces, realmente es un concepto más que nada teórico, pero es importante tenerlo en la mente siempre, la cobertura de estado. Ok, la vitalidad tiene que ver directamente con las condiciones sobre las cuales se encuentran las transiciones en una red de Petri. La vitalidad nos va a decir si una red de Petri está muerta, si una red de Petri está viva y bajo qué condiciones está viva esa red de Petri. Bueno, perdón, esa transición de la red de Petri, bajo qué condiciones está viva. Dice un complemento de las propiedades de deadlock y bloqueo es la noción de transiciones vivas. Una red de Petri n, con estado inicial en X0, se dice que está viva si existe siempre algún camino tal que alguna transición puede eventualmente llevarnos a algún estado alcanzado a partir de X0. En resumen, decimos que está viva si a partir de un estado inicial se puede ejecutar una transición que nos lleve a otro estado, que nos pueda llevar a otro estado. Esa es más que nada la condición principal que indica una red de Petri. Si queremos definirlo en dos grupos, una red de Petri muerta es aquella que no se puede, una transición muerta es aquella que no se puede ejecutar y no nos puede llevar por lo tanto a un nuevo lugar, y una red de Petri viva, o una transición, perdón, de una red de Petri viva, significa que existe una transición que se puede ejecutar y llevarnos a un lugar, a un nuevo estado. Y existen 5 variedades de esto. El muerto es si la transición nunca puede ser disparada a partir de este estado sobre el cual estamos analizando. Y puede ser muerto o L0 vivo, ¿no? L1 vivo, si existe alguna secuencia a partir del estado X0 tal que la transición puede ser disparada al menos una vez. Es decir, la condición es que por lo menos una vez se puede disparar esta transición a partir de X0. L2 vivo, si la transición puede ser disparada al menos K veces para algún positivo entero K. Es decir, existe una transición que se puede ejecutar una serie de veces, pero está limitado a un valor K, es decir, K veces. Y una transición viva de tipo L3, si existe alguna secuencia infinita que puede ser disparada infinitas veces, es decir, que existe una transición siempre habilitada. Pero, y llamamos vivo al sistema, es decir, en plenitud vivo al sistema, o L4 vivo, si la transición es L1 vivo para cada posible estado alcanzado a partir de X0, es decir, para todos los decimos que una transición es L4 vivo o vivo simplemente si siempre puede habilitarse en cada nuevo estado de la red de Petri. Recuerden, cuando aplicamos la dinámica de la red de Petri generamos nuevos estados. Entonces, al generar nuevos estados, estos estados van cambiando la posibilidad de que una transición se encuentre habilitada. Entonces, si todos los estados de toda la red de Petri permiten tener siempre habilitada una transición, decimos que esa transición es viva en plenitud o L4 vivo, ¿no? Por ejemplo, veamos este diagrama. ¿Qué podemos notar? Podemos notar 3 cosas importantes. Primero que nada, que la transición 2 está muerta.
La transición 2 está muerta porque nunca se ejecuta, y esa es la cuestión. Una transición que nunca se ejecuta en cualquier estado de la red de Petri decimos que está muerta. Por ejemplo, pensemos, a ver, ¿qué podemos hacer para que se ejecute? Necesitamos un token en P2 para que pueda ejecutarse T2. Pero eso nunca puede ocurrir porque si yo ejecuto T1 se pierde el token en P1. Si yo ejecuto T1, entonces T1 toma el token, lo lleva a P2, pero al quedarse sin token, aquí no hay forma de que pueda ejecutarse ahora T2. Entonces, no hay forma en cualquiera de los dos estados que hemos mencionado ahorita. El primer estado es con P1 y un token, y el otro estado es sin tokens aquí con un token. Y en ninguno de esos dos estados se puede ejecutar T2, por lo tanto T2 está muerta. La segunda cuestión es que la transición T1, podemos decir que es L1 viva. ¿Qué significa L1 viva? Recordemos, L1 viva si existe una secuencia a partir de X0 tal que la transición puede ser disparada al menos una vez. ¿Cuál es T1? Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto T1 en este punto. ¿Existe una secuencia que puede disparar T1? Sí, estoy en el estado inicial, por lo tanto T1 está habilitado y lo puedo disparar. Si yo disparo T1, el token pasa de T1 hacia P2. Pero ahí ya no se puede volver a ejecutar T1 nunca más. Y es más, a partir de ahí, todas las transiciones están muertas. Eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa con T3? T3 es de tipo L3 vivo. ¿Por qué? Porque se puede, en este estado, en el estado inicial se puede ejecutar y cambiar a un nuevo. Puede ejecutarse T3 y me va a regresar al estado inicial. ¿Se dan cuenta por qué? Porque como T3 recibe un token del mismo lugar hacia el cual manda, entonces es como si el token nunca desapareciera. Si se ejecuta, se dispara la transición T3, entonces recibe el token y lo regresa otra vez a P1. Recibe el token y lo regresa. Por lo tanto está viviendo en una L3 viva, que es lo que me dice aquí. Si la transición puede ser L3 viva, si existe alguna secuencia infinita de disparado en la cual la transición aparece casi siempre habilitada, en este caso siempre está habilitada, T3. Entonces hay una secuencia de disparos, cada vez que se dispara me regresa al estado inicial. Y la pregunta es, entonces, ¿puede ser L4 viva? No puede ser 4L viva. Recuerden que para que una transición sea L4 viva, en todos los estados debe estar siempre habilitada. Si yo ejecuto T1, ese es un nuevo estado, porque el token pasa a P2. Pero ya en este punto, T3 no está habilitada. Por lo tanto, T3 solo está habilitada cuando estamos en el estado inicial. Y ahí se puede ejecutar infinidad de veces. Pero apenas pasamos del estado X1 donde el token pasa a P2, ya no se puede ejecutar. Por lo tanto, nunca llega a ser L4 viva. Ahora sí, vamos a hablar acerca del árbol de alcance. Ya habíamos visto esto un poquito de una manera burda en la sesión pasada. El árbol de alcance es una técnica de análisis que puede ser usada para tratar algunos de los problemas previamente vistos. Es decir, algunos de los temas vistos anteriormente en esta sesión los podemos tratar con el árbol de alcance, como detectar el bloqueo, detectar transiciones muertas. Eso lo podemos ver con el árbol de alcance. ¿Qué es de lo que se trata? Bueno, vamos obteniendo, a partir de la dinámica de la red de Petri, vamos obteniendo los estados. Y vamos generando flechas que nos van indicando qué pasa cuando se ejecuta una transición, a qué estado me lleva. Algo importante del árbol de alcance es que mediante el árbol de alcance podemos obtener la representación de una red de Petri a un diagrama de estados y eventos de un autómata. Consideremos esta red de Petri con estado inicial 1, 1, 0. ¿Cuántos lugares tiene? Tiene 3 lugares. Dice que la transición T1 está habilitada. Si disparamos la transición T1, entonces me lleva al estado 0, 0 y aquí se queda un token. Si se ejecuta T2, ahora me va a llevar de regreso al estado inicial. Y si movemos tantito, ¿qué es lo que pasa en la secuencia de disparado? Estamos aquí, si se ejecuta T1, dispara los dos tokens se toman, entran por la transición y solo sale un token hacia P3. En esta nueva posición, si se ejecuta la transición T2, me va a regresar regresa dos tokens, uno para P2 y otro para P1. Esto se corresponde con el estado inicial. Entonces, si yo ya detecté que este es el estado inicial, realmente esto me está regresando acá arriba. ¿Y cómo puedo yo generar el diagrama de autómatas? Pues muy simple. Detecto cuáles son los posibles lugares, es decir, cuáles son los estados. Este es el estado 1, pues este es el estado inicial, que es X0. Cuando se ejecuta T1 me va a llevar a X1.
Si se ejecuta T2, ¿a dónde me lleva? Pues me regresa al estado inicial, entonces me regresa aquí. Y esta es la representación en diagrama de estados de eventos que se corresponde con esta red de Petri. Saqué esta representación a partir de aquí. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, tomemos esta red de Petri. Tiene algunas características importantes que son bueno verlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que la única transición que está habilitada al inicio es T1. Si se ejecuta T1, me va a llevar a un nuevo estado donde va a haber un token acá arriba y un token acá abajo. Eso es lo primero que puedo detectar. A partir de aquí hay dos transiciones a posible que están habilitadas y que se pueden disparar. Ya sea la que yo dispare, en este caso yo disparo a T2, entonces, ¿qué es lo que pasa con el token que va a estar aquí? Va a regresar a T2 y se va a ir hacia P1. Entonces me va a llevar hacia 1, 0, 1 y 0, ¿no? Y aquí otra vez estoy en la misma situación, que es lo que ahora tengo un token en P1 y un token en P3. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se ejecute otra vez T1. Si se ejecuta otra vez, perdón, que se ejecute otra vez T1. Si se ejecuta otra vez T1, va a agregar un token a P3 y le va a dar un token a P2. Otra vez estoy en la situación de que se ejecute ahora la transición 2 y la transición 3. Si yo elijo la transición 2, otra vez, ahora P3 se queda con 2 tokens y P1 tiene un token. Como ya se pueden dar cuenta, esto va a tener una secuencia, tiene un comportamiento que podemos ya intuir. Por ejemplo, ahora regresándonos tantito hacia acá al inicio, si se ejecuta T1 y se ocurre T3, ¿qué pasa? Si se ejecuta T3 en lugar, si yo disparo a la transición 3 en lugar de disparar a la transición 2, es decir, si tengo los dos tokens, uno en P2 y otro en P3, y se ejecuta T3, dice que un token se lo regresa a P3 y el token de P2 lo toma y lo lleva hacia P4. Es decir, tenemos un token en P3 y un token en P4. Pero aquí ya no se puede ejecutar nada más. Para que se ejecute T1 necesito un token, pero ya no tengo ningún token. Para que se ejecute T2 necesito tener un token en P2, pero no tengo ningún token en P2. Para que se ejecute T3 necesito un token en P3 y sí lo tengo, pero no tengo un token en P2 que también lo necesito. Entonces no puedo ejecutar nada. Esto me genera un deadlock. Es decir, en este camino, siguiendo la secuencia T1, T3, se bloquea. Pero algo también importante es que si yo solo ejecuto T2, cadenas T1 seguidas siempre por T2, si yo ejecuto cadenas seguidas T1 seguidas por T2, va a crecer infinitamente el árbol de alcance. Esto porque, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo ejecuto T1, le da un token a P2 y un token a P3, y si ejecuto T2 me regresa a este punto, solo que aquí ya me dejó un token en P3. Si vuelvo a ejecutar T1, se suma un token en P3 y se añade un token en P2. Si ejecuto T2, nuevamente se le pone el token a P1 y P3 ahora tiene dos tokens. Y si ejecuto otra vez T1, otra vez llega un token a P2 y P3 ahora tiene 3 tokens. Entonces, el árbol si yo tomo la secuencia T1, T2, T1, T2, el árbol del alcance va a crecer infinitamente. Otra cosa que puedo ver es que dice, y también vemos que todas las cadenas que terminan en T1 seguido de 3, T3 nos llevan a un deadlock, T1 seguido de T3 nos llevan a este deadlock, pero T1, T2, T1, T3 también nos llevan a un deadlock, solo que el tamaño de P3 se va incrementando infinitamente. El tamaño del P3 se puede incrementar infinitamente. ¿Qué otra cosa podemos notar de todo de este autómata? Que P3, la red de Petri no está acotada. ¿Por qué no está acotada? Porque existe un lugar en el cual no podemos establecer una cantidad máxima de tokens, sino que los tokens van creciendo infinitamente en P3. Hay un camino sobre el cual P3 va incrementándose infinitamente, y ese camino es T1 con T2. Si se dan cuenta, el único que va incrementándose va a ser T2. Aquí luego posteriormente pasaría a 1, 0, perdón, a 0, 1, 3, y así se va incrementando infinitamente la red de Petri. Entonces, repitiendo, ¿qué podemos detectar? Podemos detectar un deadlock cuando ocurre ese T1 y T3. Y podemos ver que también todas las cadenas que tengan que terminen con una transición T1 seguida de una transición T3 nos van a llevar a un deadlock. Pero también si ejecutamos T1 y T2, el árbol va a crecer infinitamente.
Este es un análisis que podemos hacer gracias al árbol, y esta es una de las ventajas del árbol. En principio nosotros no trabajaremos con sistemas infinitos. Si lo pasamos a un diagrama de transiciones si lo pasamos a un diagrama de autómatas con transiciones, eventos y estados, veremos que es un autómata infinito. Nosotros no trabajaremos con autómatas infinitos, sino con autómatas finitos, es decir, con estados que tienen un número fijo, no un número que va incrementándose descontroladamente. Algunas reglas que me interesa también retomar, repasar, es que tenemos que existe que un lugar siempre está conectado a una o más transiciones, a cero, una o más transiciones, una transición está conectada a cero, una o más lugares, nunca hay dos lugares conectados entre ellos, siempre tiene que haber intermedio por lo menos una transición si queremos conectar dos lugares. Dice, cada lugar está conectado con cero, una o más transiciones, es decir, pueden llegar a él transiciones, y cada transición puede recibir uno o más lugares o puede estar conectada a ningún lugar. Es algo importante de tomar en cuenta. Y ya, bueno, este es un repaso bueno, no es un repaso, son temas nuevos que estamos viendo. En los nuevos ejercicios que les dejé, algunos les piden más que nada el árbol de alcance, que yo espero que haya quedado claro. Igual, ya saben, si tienen dudas o preguntas, no duden en mandar un mensaje para que podamos revisar las dudas que puedan surgir. Estas diapositivas las tienen disponibles para que las descarguen. Igual les agregué el capítulo sobre el cual me basé para toda esta información y que lo tengan. El capítulo del libro de Cassandras, que es Sistemas de Eventos Discretos, donde me basé para todo lo que es la red de Petri y espero que les pueda servir. Hasta luego.